Esta noche vamos a estar hablando del libro de Santiago. Y es importante que usted tenga su Biblia, tome anotaciones para que pueda tomar nota de todo lo que el Espíritu Santo les revela a través del estudio del libro de Santiago. Siempre antes de estudiar un libro de la Biblia, usted tiene que estudiar a qué se refiere el libro y el contenido del libro, así como la persona que usó el Espíritu Santo para traer ese libro. Y siempre a mí me gusta pues darle una noción clara antes de usted leer el libro para que sepa de qué se trata y cuál es el propósito para el cual ha sido escrito. Y en esencia cuál es el contenido, ¿verdad? Aunque después lo vamos a desmenuzar, pero a grosso modo entender de qué se trata el libro. Este libro fue escrito por Santiago. Santiago, hay varios escritos donde hay varios llamados Santiago que corresponden a diferentes personas, pero cuando usted saca la ubicación del tiempo que fue escrito, se da cuenta que no pudo haber sido hijo de Zebedeo y hermano de Juan, sino porque esos fueron martirizados antes en el libro de los Hechos de Esteban. Así que este libro fue escrito por el medio hermano o hermano de Jesús, ¿ves? Y que se llamaba Jacob, pero también su verdadero nombre de pila era Santiago. Así que vamos a empezar por entender quién escribió este libro y para entender todo lo que hemos conocido de Santiago. También Santiago, el justo por su devoción a la justicia, que fue martirizado 62 años después de Cristo. Usted sabe que era medio hermano y él se convierte, Santiago se convierte a Cristo mediante la visión del poder de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Ahí él crea una convicción y se convierte porque él rechazaba la enseñanza de su hermano, de su medio hermano que era Jesús, porque realmente Jesús fue un parto virginal, ¿verdad? Pero sabemos que él se convierte cuando recibe la bendición de estar presente ante la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así que es interesante saber que esto es muy importante porque está registrado en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7, para que usted lo tenga como conocimiento. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7, usted va a confirmar cómo él ve esto y ve la resucitación y ahí él reconoce verdaderamente que Jesús era verdaderamente el Rey, el Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces puede ver cómo se asocia como apóstol, aunque el único que lo llama apóstol es Pablo, pero fue un apóstol. En Gálatas 1:19 también lo va a poder visualizar que es un apóstol. Y era un líder de la iglesia de Jerusalén. Se explica que este libro de Santiago fue escrito para, las epístolas fueron escritas para los judíos que estaban en la dispersación, que ese fue un resultado que ocurrió después del relato del libro de los Hechos, el capítulo 12, ¿verdad? Y el capítulo 15. Y así es que usted va a poder saber que Santiago fue fechada con cierta confianza en 44-49 después de Cristo, convirtiéndolo quizás el libro más antiguo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, que es importante para que usted sepa el valor que tiene este libro. Bien, como temas históricos, sabemos que Santiago era muy apegado a las afirmaciones directas y penetrantes sobre la vida sabia y nos hace recordar mucho el libro de Proverbios. Por eso usted va a ver que cuando él habla, hay muchas cosas contenidas en el libro de Proverbios y él de una manera más enfática las enfoca aquí, más que el mismo proverbista. Y tiene un énfasis práctico como tal el libro,
que nos enfatiza el conocimiento, ¿verdad? Teológico, más que teológico, más práctico. O sea, que más que teológico es más vivencial en las experiencias de la vida cotidiana. Por lo tanto, es una aplicación más sencilla, pero a la misma vez es más contundente, porque te abren arroz y habichuela. Sabemos que esto él lo escribió para los judíos que estaban en la dispersión. Quiere decir, los judíos que iban. Y cuando usted busca la dispersión a profundidad de semilla, pues Dios esparció por los judíos para que la semilla corriera en el mundo entero. Interesante, ¿verdad? Bien, dentro de los desafíos de la interpretación vamos a visualizar dos textos significativos que van a traer atención como intérprete. Y está en 2, 14, 26, que nos dice en el mismo Santiago 2, 14, 26, no lo busque porque yo se lo voy a explicar ya mismo. Nos dice cuál es la relación de la fe y las obras. Mucha gente tiene mucha confusión que si las obras son el resultado de la fe o que si la fe es el resultado de las obras. Y él va a tratar directamente con esto porque es un tema relevante y aún para estos días todavía sigue siendo relevante. Y vemos cómo el énfasis de Santiago, siendo directamente aquí, contradice el enfoque de Pablo en la fe, ¿verdad? En el segundo versículo. Pero nada, lo vamos a visualizar y usted lo va a entender claramente y va a ver que no se contradice nada. Las promesas de santidad se refieren a la esfera espiritual o física. Desde ahora le puedo decir que todo comienza en la esfera espiritual y se manifiesta en la esfera física. Esto es muy importante que lo entendamos. Así que hay que discutirlo y verlo por partes. Yo le había sacado un bosquejo aquí, pero no creo menester abundarle sobre el bosquejo porque tiene muchos detalles y usted lo va a ver. Lo primero es una introducción, después una prueba de la perseverancia en el sufrimiento, que la da en el capítulo 2, versículos 12 y al 13. Bueno, ahí se lo saqué en 12 partes. No vamos a ver eso. No vamos a hacer un estudio para pasar ningún examen. Vamos a aplicarlo a nuestra persona y eso es lo que tenemos que mirar. Amén. Pues, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo muchas referencias de esto, pero no los voy a hablar porque realmente no es el propósito. El estudio es para aplicarlo a nuestra vida, no es para darle teología a nadie. ¿Alguien tiene alguna duda del libro? El libro es originalmente escrito por el Espíritu Santo a través de Santiago, un hermano de Jesús que vino a reconocer quién era su verdadero hermano, que era Rey de Reyes y Señores de Señores, cuando a través de la cruz del Calvario lo ve morir y luego lo ve resucitado. Se convierte a Cristo y muere como un apóstol mártir de la verdad de Cristo. Amén. Pues vamos a empezar con el libro de Santiago. Búscalo en su Biblia. El primer versículo del primer capítulo nos está dando una introducción. Y dice Santiago, el hermano, ¿verdad? Que es el hermano de nuestro Señor. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjese qué interesante que él nunca se refirió como apóstol. El que lo reconoce es Pablo, el apóstol Pablo lo reconoce. Y dice, va dirigida a las 12 tribus que están esparcidas. Salud. Quiere decir que este libro se refiere exactamente a la dispersión de los judíos para que lleven un mensaje claro, vivencial y práctico de cómo debe ser el evangelio. Y va directamente a las 12 tribus de Israel. Ok. El segundo versículo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando callaréis en diversas tentaciones. Voy a corregir la Biblia, tiene un error aquí. Os halléis en diversas tentaciones. Mira, tiene un error literal la Biblia aquí. Y esta es la King James en español. Fíjense que aquí no se refiere exactamente tanto a la atracción del pecado como a las pruebas y dificultades. A veces nosotros vemos las pruebas y las dificultades como algo grande y hay tentaciones más grandes que te hacen caer en ciertas dificultades de la vida. Entonces, la importancia de esto es que empiece a destacarlo, que lo veamos con sumo gozo
cuando estamos en estas tentaciones. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser que yo me goce en las tentaciones? Las tentaciones van a reflejar la convivencia contigo y la coidonía con Dios. Entonces, cuando tú tienes esas tentaciones y las puedes detectar, sabes que hay una reflexión, un redarguir del Espíritu Santo en ti que te hace detectar esa tentación para no caer en ella. Porque vamos a ver adelante que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Pero la propia tentación sale de nosotros de la concupiscencia. Entonces esa concupiscencia es como el atractivo hacia la tentación. ¿Por qué? Porque si uno no ha sido redimido de las cosas del pasado, la tentación te hace caer en el pecado. Pero cuando entonces tú te cuidas de esas tentaciones, tú recibes la revelación del Espíritu Santo, hay un redarguir del Espíritu Santo sobre esa tentación y la pasas sin caer en ella. Amén. Dice, sabiendo que la prueba, el capítulo, versículo 3, si no se lo puedes localizar, versículo 3 del capítulo 1 de Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. O produce paciencia, dice en otra vez. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Significa que la fe genuina, las pruebas sirvan para desarrollar ¿qué? Paciencia, que es lo menos que tenemos casi siempre. Entonces, cuando estamos enfrentando las pruebas, nosotros nos desesperamos, Señor, pero ¿hasta cuándo va a seguir este julepe? ¿Hasta cuándo va a seguir el problema? Y entonces Dios hace que esas pruebas puedan prolongarse más para nosotros mismos hallarnos en un desarrollo de una fe madura. Y por eso a veces nosotros tenemos que entender que Dios tiene propósito, y como Él es soberano, de hacer todo conforme a nuestras necesidades para que le conozcamos mejor a Él. ¿Qué hace que las tentaciones, qué hace que las pruebas se prolongan? Es para nuestro propio beneficio. Por eso empieza hablando que tengamos sumo cuidado cuando estas cosas se enfrentan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay propósito en todo lo que Dios hace. Dios hace todo en nuestra vida con un propósito. No lo hace sin propósito. Amén. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa. Así que no debemos desalentarnos en cuanto a la prueba ni a la dificultad por la cual estamos pasando, ¿verdad? Porque cuando dice completa, significa que a través de ese evento que está en la prueba, Él está haciendo que nosotros completemos lo que nos falta para la madurez espiritual. Y una de las cosas que a todo el mundo siempre nos va a faltar es poder saber esperar en Él. Porque la espera, cuando tú la tomas con mucha ansiedad, con mucha preponderancia, causa desesperación en nosotros. Sin embargo, tú sabes que eso ocurrió, tú sabes que lo hicieron mal, tú sabes que lo estoy pasando y que Dios tiene el control, pero entonces espera y aguanta hasta que Dios pueda ejecutar eso en favor de los hijos de Dios, que es de nosotros, ¿verdad? Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. O sea, el objetivo aquí en esta prueba de que se prolonga, quiere decir que tiene en mente los creyentes de que tenemos que madurar y que la programación de Dios se complete en nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él dijo, completado es. Quiere decir que Él terminó el trabajo completo y el que empieza el trabajo con nosotros es suficientemente poderoso para terminarlo, lo dice la palabra. Por lo tanto, significa que si nosotros permitimos que esto en el tiempo correcto lo sabemos acondicionar y entender, nuestra fe va a madurar y se va a potencializar más en autoridad y poder. Esto tiene muchas palabras en el hebreo, pero yo no voy con ese julepe, vamos al grano de lo que necesitamos. Entonces, cuando usted ve esto y pasa esa prueba, en lugar de salir perjudicado o derrotado, sale más fortalecido. Y esa es la diferencia. Por eso la palabra completado en este versículo es muy importante. Completado significa la perfección de la obra de Cristo en nosotros.
¿Y cómo se va a perfeccionar? A través de las pruebas, a través de las situaciones que tenemos que pasar para que maduremos en ella y podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. Amén. ¿Les gusta así o les gusta que le explique traduciendo el idioma y eso? No, ¿verdad? Vamos al grano, a lo práctico. Muy bien. Y dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, qué interesante, ¿verdad? ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría nosotros corresponde al conocimiento adecuado de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente. O sea que el Señor te va a conceder todo lo que necesites, va a poner todas las herramientas, incluyendo hacernos esperar también más, para que podamos desarrollar su obra completa en nosotros. Amén. Y dice, y sin ningún tipo de reproche le será dada. O sea que siempre que la pida, Dios te la va a dar. Sin ningún reproche. O sea, Él no te va a decir, no porque tú lo hiciste mal, porque tú estabas en pecado, es que tú fuiste cabezón, es que tú lo hiciste mal porque te dio la gana. Dios lo sabe todo. No te lo va a sacar. Te va a explicar por qué hasta que tú entiendas. Te doy un ejemplo mío. Cuando mi madre murió súbitamente, yo me sentí muy acongojado y con mucho dolor y coraje con Dios, porque Él permitió que mi madre muriera y yo no pude hacer nada por ella como médico. Imagínense, uno habiendo resucitado y dándole CPR a la gente y sacándolos del hoyo y sacando gente de la muerte, entonces que su madre se muera sin uno poderle decir un hasta luego ni un beso. Es duro. Y entonces cuando yo me encuentro con ese cadáver, le digo a él, ¿cómo es posible que tú me hayas hecho esto a mí? Y no me contestó nada, porque fíjese que lo primero que hice fue un reproche, en vez de darle gracias. Por todo esté agradecido. Sean conocido vuestra súplica delante de mi acción de gracia, ¿verdad? Entonces, me fui por ahí y ¿qué pasó? Me hizo mutis y 2 semanas sin escucharlo, después de estar acostumbrado a hablar con él, es bien duro. Hasta que un día me arrepentí de haberle hablado así y en aquel altar él me dijo, ponte de pie, te voy a dar un abrazo. Ahora te voy a contestar. Me estaba enseñando disciplina y respeto, orden y prioridad. Me dijo, si no me la llevo así, porque era el tiempo de llevármela, tú le hubieras estado dando todo lo artificialmente y ella no estaba ahí. Y el sufrimiento era mayor para ti. ¿Tenías razón en lo que estaba haciendo o no tenías razón? Tenías razón. Pero el egoísmo en ese momento necesitaba que yo pasara por esa angustia para que yo doblara mi orgullito y entendiera que él siempre tiene la razón. Y utilizó ese evento para pulirme a mí. ¿Lo ven? Entonces, cuando uno se da cuenta de que esto es mejor de esa manera y que me lo facilitó, porque yo lo que hice fue entonces llenar los papeles, que de hecho después que lleno los papeles y la certifico, me manda a buscar con un policía preso y me llevan a la juez, porque siendo una familia mía, mi madre, yo no la podía certificar, la misma vez llenar hasta de función. Y la juez me absolvió. Pero estuve hasta las 4 o las 5 de la mañana allí, en el tribunal. Todo eso es aprendizaje. Entonces, ahí uno se va dando cuenta cómo los eventos que fueron muy dolorosos y a veces no entendidos tienen una razón de hacerte madurar. Y la misma juez me dijo, no, yo voy a desestimar este caso porque este hombre se ve que es limpio. Y se ve que hay integridad y pureza. Además, el cadáver está intacto, lo acaban de revisar. No la mandé a forense, llevar a la funeraria. Pero todos esos eventos son angustiosos para uno porque en medio de la muerte, teniendo a mi papá de cama, que no podía hacer nada, tengo yo que romper con todo eso, siendo único hijo en la casa, resolviendo todos esos problemas. Usted va a decir, pero es que Dios yo le sirvo, ven acá, párate. Pero cuando tú analizas bien y te das cuenta que Dios tiene la razón y lo hizo perfecto. ¿Lo ven? Esto es para que dialoguen ustedes, saquen sus experiencias también, porque es importante que usted se retrate en el contenido del libro.
Yo le estoy diciendo eso porque para mí fue un aprendizaje para toda la vida. Y fíjese que de una manera bien fuerte, porque es la pérdida de alguien que uno ama. ¿Eh? Y fíjese como uno de los reproches que yo le decía, y no me dejaste despedir de ella. Le voy a contar esto. Cuando yo me pongo de pie, él me abraza y voy a permitir una excepción. Voy a permitir que te abrace. Y sentí el abrazo de ella. Porque ¿sabes qué? Los muertos en Cristo están en el cielo, no están aquí en la tierra. Y cuando me abrazó, yo sentí que era ella. Dime si a Dios no le importa lo que pensamos. Y me dijo, voy a permitir una excepción. Porque en su palabra dice claramente que yo estaba en el cielo. Solamente con la autoridad Él puede bajar. Pero no lo dice la palabra, Él lo permitió. Me dio una excepción porque yo no lo hago. Y me dio un abrazo. O sea, me quitó la congoja y todo. Y de ahí para adelante hasta el sol de hoy sigo hablando con Él. Pero se lo cuento para que usted sepa que Dios siempre tiene la razón. Y Él es perfecto. Amén. Bien, versículo 6 dice, pero pida en fe. ¿Verdad? Pida en fe. Quiere decir que la fe es uno de los criterios para todas las cosas puedan funcionar en el reino de Dios. Dice, pida en fe, no dudando nada. Quiere decir, no titubee, pídalo y créalo. Porque cuando usted lo pide y usted cree, creer significa recibir. Y lo recibe. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida de un viento y echada a una parte a otra. De una parte a otra. Quiere decir que continuamente cambia de qué? De movimiento. Y eso significa inestabilidad. Hay gente que te dice, yo voy a hacer esto, el sábado olvídate que yo vengo, voy a coger esa alfombra y te la voy a poner nueva, tú verás. Llegó un familiar de Estados Unidos, de Nueva York, no vino, me dejó la alfombra sucia ni me llamó. ¿Cómo se llama eso? Inestabilidad. Usted diría irresponsable o lo que sea. Inestabilidad emocional. Porque no se estabiliza hacia un proceso de desarrollo. Toda persona que no tiene esa estabilidad es inestable. Y es imposible agradarle a Dios a una persona inestable. En su conducta, palabra y pensamiento tienen que ser estables. Si su mente está estable en lo que tiene que hacer, él va a caminar estable. Y esto es importante. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Y dice el versículo 7, no piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Quiere decir que señala una cosa importante del individuo, es que algunos tienen un corazón de incredulidad. Por eso no son estables. Cuando usted ve que una persona es inconstante en la asistencia a buscar la presencia de Dios, es inconstante en la lectura bíblica, es inconstante en los procesos ministeriales, esa persona verdaderamente está caminando con un corazón de incredulidad. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Cuando usted sabe que una verdad es absoluta, que es cierta, que es verdadera, que es irrefutable, que no falla, usted va a seguir esa verdad. Pero si usted no lo cree, usted tiene un corazón que se camina de un sitio para otro y nunca se estabiliza, eso es un corazón de incredulidad. Les voy a poner un ejemplo. En la actualidad, yo me puse a hacer un análisis de las personas que yo he tenido como estudiante y se han graduado y los que han hecho después de graduarse y los que han tenido éxito y no. Y puse un solo concepto. Y la pregunta que le hice fue la siguiente, de 10 personas. Algunos están pastoreando, otros están dando clases, otros están en la calle, porque no todo el mundo está en el camino. Porque está en la calle yo sabía que es inestable, pero los que están supuestamente dando clases, pastoreando, la pregunta es la siguiente. ¿Crees tú que la promesa de Dios venir a buscar su pueblo es real y está vigente? Menos del 10% me dio la razón. ¿Y por qué eso ocurre? Estoy hablando de gente que tiene doctorado en teología, pastores,
evangelistas, gente que conoce la Biblia. ¿Por qué pasa eso? Porque permitió que la incredulidad tomara lugar en su vida. ¿Y cómo eso se metió? Porque empezaron a ver las cosas del mundo como más importantes que las cosas de Dios. Y empezaron a creer las cosas del mundo como verdad, cuando las cosas del mundo no son estables para tú creerlas. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. Por lo tanto, no tienen veracidad ninguna. ¿Cómo tú puedes creer en el mundo? ¿Lo ven? Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene con una decisión sostenida, fuera de toda duda y permanente en una posición. Cuando decimos Cristo es la roca y la roca es Cristo, ahí es que tú tienes la firmeza de perseverar en lo que Él dice que Él es. Y tú no vas a aceptar ninguna otra cosa que no sea la verdad de Él. Porque Él es la verdad y la verdad se define como Cristo. ¿Lo ven? Dice el versículo 7, pues no piense pues que tal hombre recibirá ninguna cosa del Señor. O sea que no va a haber nada a una persona inconstante que Dios le pueda dar. ¿Por qué? Porque la persona inconstante es un desagrado de Dios. ¿Y por qué la persona inconstante es un desagrado de Dios? Porque le está dando la espalda a Dios. Una persona que es inconstante está haciendo la acción dinámica y constante de las tinieblas. Por eso es que es inconstante. El libro de Santiago es fuerte, te confronta de frente. Mire, dice, el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que no puede poner la fe de Cristo en la cruz y al mismo tiempo, semejante a su fe, está la inestabilidad. Quiere decir que sustituye su fe por la inestabilidad. Eso significa que quita a Cristo en primer lugar y pone las cosas del mundo en primer lugar. Y esto es importante. La inestabilidad del hombre está dentro de la naturaleza pecaminosa y nosotros cuando somos creyentes somos redimidos de esa naturaleza pecaminosa y la hemos superado. ¿Qué pasa? Hay partes de nuestra naturaleza que se la tenemos que entregar y que las identificamos a través de los procesos, de las tentaciones, de las pruebas y de las situaciones que vivimos. Y esas pruebas nos depuran y nos hacen ver dónde está mal nuestra parte emocional para ponerla conforme a su voluntad y nosotros rendirla. ¿Qué pasa? Si nosotros no permitimos que esas pruebas nos den la estabilidad de una fe cierta y verdadera porque no las pasamos, ¿qué hace Dios? Pues te la vuelve a repetir la prueba. ¿Cuál es la idea de volverte a repetir? Que nos estabilicemos. Pero entonces hay gente que empieza, cuando se le repite la prueba, dice, pero otra vez, lo mismo otra vez, porque ya te colgaste. Cuando empieza el cuestionamiento, que lo mismo otra vez, ya te colgaste. Empieza el pataleteo y el berrinche. ¿Se entiende eso? Entonces ahí es que nosotros decimos, wow, estoy verde en esta área. Y nos tenemos que dar cuenta, espérate, hacer un alto. La pregunta que tenemos que hacer es, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda en esto? ¿Qué tú me quieres enseñar? Y Él usualmente lo que hace es que te vira la palabra y te dice, léete esto, léete lo otro. O empieza a leer la Biblia y empieza a revelarse. Porque Él lo que quiere es que la obra se complete como Él la puso en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo, completado es. Lo que se completó en la obra de la cruz del Calvario es nuestra imagen y semejanza del Cristo vivo. ¿Lo ven o no? Por eso Él dijo, completado es. Bien. Vamos al versículo 9 y vamos a ver que este versículo nos va a hablar de la humildad como tal. Dice, hermano, el hermano que es de condición humilde. Eso significa que la persona es débil o tal vez es pobre espiritualmente, no necesariamente económicamente. Gloríese en su alta posición. Fíjese que la alta posición de nosotros no está medida ni por intelecto, ni profesiones, ni dinero, ni estrata social. Se mide en el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Ves? Esa es la alta posición.
Pero el que es rico en su humillación, quiere decir que tiene la intención de señalar respecto a la confianza en la riqueza, o confiar en el intelecto, o confiar en la profesión, o confiar en el dinero, o en las cosas, o en los nombramientos. Eso no es importante para Dios. La palabra nos dice y nos enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata. O sea, Él hace como Él quiere. Y se la da a quien Él quiere, como Él quiere, y donde Él quiere, y la forma que Él quiere. Dice, porque el que se pasará como, porque Él se pasará como la flor de la hierba. Quiere decir que nosotros tenemos que saber que las cosas de este mundo se van a marchitar y van a pasar. Y con eso abrió Ricardo hoy. Todo pasará, mas su palabra permanecerá. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que si nosotros caminamos en la verdad de Cristo y nos acentuamos en las cosas por su palabra de Él, estamos caminando en la verdad y vivimos por la verdad, y de Él somos y para Él somos. ¿Sabe que yo siempre me paso diciéndole eso? Ahí está la base de eso. La base sustantiva de eso está ahí. ¿Por qué? Todo pasará como la hierba del campo. Quiere decir que en este mundo todo pasará y aquí se quedará. Y se marchitará y se destruirá. Vivimos en un mundo donde la entropía nos va a hacer envejecer y todo se va a acabar, ¿verdad? Y a destruir. Pero nosotros, al poner esta palabra dentro de nosotros como una realidad vivencial, su imagen y semejanza, que es eterna, pasa a ser parte vivencial de nosotros. Y nosotros entonces trascendemos de esta vida a la vida glorificada. ¿Lo ven? Lo está diciendo ahí claramente. Dice el 11, porque salido el sol hace calor. Aquí te pongo un ejemplo físico. La hierba se seca y su flor se cae, y pereció su hermosa apariencia. Por eso nosotros tenemos que valorar nuestros cónyuges, nuestras esposas, nuestros esposos, por los valores dentro del corazón, valores eternos. Cuando nosotros nos casamos jóvenes no tenemos arruguitas, no tenemos barriguitas, no tenemos chéveres, pero al correr de los años, ¿qué va a pasar? Te vas a poner con canas, te pones bajiconcito, las carnes empiezan a caer. ¿Y qué es lo que perpetúa ese matrimonio? Los valores internos. ¿Lo ven? Eso no quiere decir que nos vamos a abandonar, nos vamos a poner obesos, no. Tenemos que cuidarnos. Pero que tengamos bien en cuenta, claro, que los valores dentro del corazón, los valores internos, son los que mantienen la unificación de la vida casta, pura y santa que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios quiere que nosotros como maridos tratemos bien a nuestras esposas y nuestras esposas nos traten bien a nosotros. Porque de los dos bandos se corre igual. Esto es 50-50, one way, no stop. Entonces, tenemos que entender que ese es el mecanismo de ambas partes. Por eso el respeto mutuo tiene que mantenerse así como se mantiene el amor. Cuando hay un amor continuo, hay un respeto continuo y hay unificación de espíritu. Por eso es importante que nosotros como creyentes no nos casemos con yugos desiguales. Porque el yugo desigual te va a causar angustia, emociones negativas y va a sacar la vieja criatura. Y eso no es de Dios. ¿Lo ven? Igualmente, cuando hagamos negocio, tenemos que tratar de hacer negocio con yugos iguales, no desiguales. Porque si hacemos negocio con yugos desiguales, o sea, que estemos unidos en un negocio y no piense de la misma manera ni adora al mismo Dios que tú le sirves, la otra persona va a destruir el negocio y el negocio va a fracasar. También el matrimonio es un estilo de negocio, aunque es más complicado, ¿verdad? Bastante más. Pero es así. Tenemos que estar unidos en una sola dirección con Cristo. Amén. Ok. Dice, porque voy a terminar el versículo. Porque salido el sol hace calor, la hierba se seca y su flor se cae. Y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitan los ricos en todos sus caminos. O sea que el hombre que perece, no importa la riqueza que tenga, va a perecer. Y esto es importante. Hay gente que dice, pues, yo soy rico porque conozco mucho la palabra. Te equivocaste. Vives la riqueza de esa palabra. Ahí que la cosa es diferente. Todo el mundo entiende este versículo como algo de dinero. Esto es más profundo que eso. Tú puedes ser millonario y a la misma vez ser el hombre más pobre del mundo. Sin embargo, puedes ser pobre económicamente y el hombre más rico del mundo. Porque la sabiduría está en él.
Entonces, Dios le interesa darte todo lo mejor, pero no puedes sustituir el lugar de Dios por nada. Y la gente ahí que viene, entonces, no, yo me acomodo porque yo ofrendo y hago tal cosa y hago toda la otra y yo quiero que ahora me den este lugar en el ministerio. Hay gente en las iglesias grandes que son así. Eso es una equivocación bien garrafal. Porque aquí lo que se trata es sí conocer la palabra, pero es vivirla. Tienes que vivirla. Si no vives la palabra no te sirve de nada. Porque el vivir la palabra nos va a dar a nosotros la pertenencia de la eternidad. Así como Jesús murió y resucitó, así mismo nosotros, si nos toca morir en la tierra, iremos a la tierra, pero ciertamente resucitaremos primero. Y luego nosotros que estemos vivos. Porque es el cumplimiento de la palabra. Si nosotros estamos viviendo eso, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, entonces vamos a estar claros, en 5, capítulo 5 te lo dice, 1 Corintios 15 también te lo dice, que así va a ser. Si nosotros estamos claros en eso, nosotros lo vamos a recibir. Pero ¿qué es lo que va a demostrar que estamos claros? Que estamos cumpliendo la palabra, como dijo ahorita Ricardo. Porque si tú crees esta palabra, tú vas a creer de esta palabra y a vivir lo que dice esta palabra si lo crees. Lo que tú crees de esta palabra es lo que vamos a vivir. Lo que tú no creas no lo vas a vivir. Y esto es importante que creerla completa. De rabo a cabo, de tapa a tapa, hasta los mapas. Amén. Bien, vamos al versículo 12. Este nos habla de la perseverancia, ¿verdad? Bienaventurado el varón que persevera, bienaventurado el varón que persevera la tentación. Se refiere a la prueba de fe, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida, que es una recompensa mucho mayor que lo que nos puede pagar cualquiera. Sí, exactamente, la salvación. Que Dios, oye, ¿verdad? Es que persevera, es que soporta la tentación. Tiene unos errores esta Biblia, mira. Bienaventurado el varón, que, déjame leerlo ahí, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí la corona de vida a los que le aman quiere decir que nosotros cuando subamos al cielo, la vida que vivimos en Cristo nos va a dar una corona. Y esas coronas, dice la palabra en Apocalipsis, que las pondremos a sus pies. ¿Qué significa eso? La corona es la paga más grande por tú haber creído y vivido por la palabra. Significa que es el premio final. Y cuando tú buscas esa predicación que la pastora lo dio, las 12 coronas, 5 coronas, lo explica. Ella lo explicó, busca lo que está en YouTube. Y ahí va a ver es la explicación de esa enseñanza de las coronas, que es hermosa. Esas coronas todas tienen un significado de un estilo de vida correctivo. Ella lo dio hace como un año, ¿verdad? A principio de año, ¿verdad? Si lo buscas, ahí está. Y tú dices, wow. Y las puertas eran 12. Y entonces ahí usted se va a dar cuenta y dice, wow, que la verdad que lo que yo hago no es en vano. Tiene una razón de ser. Por eso es que yo le digo que Dios no hace nunca nada en vano, siempre lo hace con un propósito. Y así debemos ser nosotros también. Bien, la corona que Dios prometió a los que le aman. Así que si realmente la amamos, lo vamos a ver. Vamos a ver Juan 14:15. Esto es importante, que nosotros vamos a lograr recibir estas coronas y funcionar dentro del plan perfecto si tenemos el Espíritu Santo con nosotros para ser guiados. ¿Verdad? Que esto es importante. Porque hay una distinción en Juan 14:15, dice, mis hijos guardan mis mandamientos. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, usted analiza bien, si me amáis, guarda mis mandamientos. Quiere decir, si tú crees que lo que yo te digo es verdad, tú vas a hacer lo que yo te digo que tienes que hacer. Cuando la persona no hace lo que Dios le dice que tiene que hacer, ya sabemos que no guarda sus mandamientos, pero ¿por qué no los guarda? Analice lo que dijimos ahorita al principio.
porque no han visto que la única verdad es Cristo. Cuando tú ves que la única verdad es Cristo, aunque el paciente te diga una cosa, tú haces lo que Dios te dijo a ese paciente, aunque sea contrario al intelecto científico. Yo le he puesto ejemplo a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Ahora bien, para usted estar claro en esto, usted tiene que estar seguro que Dios es el que le está hablando a usted. Y hay que aprender a callar las tres voces que salen dentro de la mente de uno. Búsquelo, que en YouTube está grabado. Yo le enseñé también no hace mucho. Y es importante que usted esté meridianamente claro que Dios me está hablando. El domingo, Dios llamó a un paciente aquí para sanarlo de Alzheimer, ¿verdad? Entonces, ellos lo vieron. El paciente pasó aquí. Fíjese esto, qué notorio es esto. El paciente no entiende lo que tiene porque tiene Alzheimer. No tiene memoria de lo que está pasando. Y su esposa no creía que Dios lo podía sanar. Mira qué cosa. Que Dios la podía sanar. Y cuando lo pasa al frente, Dios le dice, hoy se sana tu incredulidad, pero por misericordia Él se va a sanar. Hoy me llamaron, me llamó, me siento, soy otro, soy nuevo, y esa es la voz que yo conocía de hace 20 años atrás. Pues vinieron a visitarnos. Yo ni sabía que tenían eso. Pero Dios sabe todo. Así que fíjese lo que es la misericordia de Dios. Ella, su esposa, no tenía fe. Creyente, no tenía fe. Él no tiene conciencia de la realidad y Dios se da cuenta y lo llama a la realidad a él y lo sana. No, ella fue la primera. Antes de hacer el milagro le dijo, hoy sano tu incredulidad. Palabra dura. Y después lo sana. La misericordia es grande. Pero fíjense que cuando usted analiza bien esto, esa eran gente que cuando yo los conocí, porque yo los bauticé ellos bajo las aguas, ellos estaban bien. Pero con el correr del tiempo, no sé qué pasaría. Perdió la fe. Le dice a ella, hoy sano tu incredulidad. O sea, que ella, estando consciente y coherente en una realidad, no tenía la fe para desatar con la palabra la sanidad sobre él. Y Dios se la quería dar. ¿Lo pueden ver? ¿La esposa de quién? Como la esposa de Job. Ahí tienen otro ejemplo, exactamente. Dice, maldice tu Dios y muérete. Sin embargo, Dios tiene otros planes y así es todo en la vida. O sea, tú puedes pensar que los planes se acabaron hasta ahí porque mira, ya mi matrimonio se destruyó, ya tengo que retirarlo, él le dio Alzheimer, entregar todos los negocios, se acabó todo y entregó todo. Pero la pregunta que tenemos que hacerlo, ¿tú le consultaste a Dios lo que tienes que hacer antes de hacer todos esos negocios? Porque te dan negocios. Y no consultarle, claudicó todas las bendiciones económicas, financieras, y se quedó con él para enterrarlo. ¿Y usted cree que Dios, amándonos como nos ama, va a coger un creyente y va a hacer eso? Se falta de conocimiento. Él te dice claramente que de ningún bien carecerás y todo bien disfrutarás en la tierra. A eso te llamé. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo guardadas para ti. ¿No lo dice él? Jeremías. Pues entonces, la gente se le olvida esas promesas. Nosotros escribimos unos libros de las promesas que están por allí. Si usted no tiene, lléveselos ahí, están escritos, están condensadas ahí. ¿Cuál es el propósito? Cuando usted tenga problemas y soluciones, usted se ampara en esas promesas y de eso sea una fortaleza. Esa es la idea. Y ahí lo vimos el domingo. Dios es un Dios de orden. Dios hace sus promesas para cumplirlas. Dios anhela que nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Y esa prueba que pasó este matrimonio, pues por falta de conocimiento, por no cultivar la relación, y ahí cae sobre ella, porque cuando el paciente cae en Alzheimer ya no está en este mundo. Es otra cosa. O sea que Dios permitió eso en él, para enseñarle a ella y a su familia y a sus hijos, tiene un hijo que es médico,
Que dicho sea de paso, Dios me usó también para decirle a ella, vas a ser médico, vas a ser pediatra. Y se está terminando ahora. Y no cultivaron esa relación. Al no cultivarla, desperdició. Pero Dios en su misericordia los trajo ahí y hizo el milagro. Sanó la incredulidad de ella y sanó el Alzheimer de él. Eso es Dios. Quiere decir que Dios le dio una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad para demostrarle el amor infinito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y eso con esa pareja lo tiene con cada uno de nosotros también. Pero no debemos desperdiciar las cosas. Ahora el problema va a ser, y ahora Él está bien cuando Él se entere de todo lo que yo hice. Es duro. Porque son toda una vida de trabajo. Pero bueno, claro, pero lo que yo quiero que usted vea es que nosotros tenemos que consultar las cosas antes de hacerlas. ¿Qué nos cuesta si Él no se equivoca nunca? ¿Por qué no consultarla? ¿Por qué no seguir sus consejos? Si hubiera seguido sus consejos, qué sé yo cuántos años lleva con el Alzheimer, no hubiera tenido ninguno. ¿Habrá para Dios algo imposible? Es que no nos damos cuenta y tenemos que meternos con Dios para conseguir la revelación. Bueno, vamos a seguir que el tiempo va demasiado rápido. Vamos abundando en este tema de perseverancia, vamos a ver a Romanos 6, 3 al 5. Gaby, por favor. Si no, yo lo busco por aquí. Romanos 6, 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5, sí. Exactamente, gracias. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando le explico, hemos sido bautizados en su muerte, es exactamente lo que está hablando del hombre inconstante. El hombre inconstante saca la vieja criatura que fue muerta al bautizarte bajo las aguas y se activa. Entonces activa los lots del pasado, los lots de los eventos indeseables y se reviven y forman parte de tu persona. Entonces, si eso ya murió porque te enterraste te bautizaste bajo las aguas y lo enterraste, tú sabes lo que significa bautizarse en las aguas, ¿verdad? Lo enterraste allí, saliste renovado en una vida nueva. No has entendido, si vuelves al pasado otra vez, que fuiste bautizado en la muerte de Cristo para nacer en el Espíritu. Mira lo que sigue diciendo el 4. ¿Lo ven el concepto o no? ¿Estamos claros? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Él es Cristo, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Quiere decir que si nosotros hemos puesto la palabra por nosotros como una verdad absoluta, hemos muerto a la vieja criatura, nacida a la nueva, tenemos que caminar en el poder de la resurrección. ¿Qué es caminar en el poder de la resurrección? Es caminar en la vida nueva de autoridad y poder para que las cosas que son imposibles se vuelvan posibles y aquello que nadie puede sanar, nadie puede curar, se han hecho por el poder de Dios. ¿Lo ven? Pregúntenme, porque esto es importante, porque esto es para nosotros. Esto es para nuestra persona. Y dice, mira, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, o sea que lo mismo, ya moriste la vieja criatura como murió Cristo, naciste de nuevo, semejantemente Cristo resucitó, tú ya caminas en el poder de la resurrección, pero el cuerpo que ha sido muerto resucitará en los días postreros. Pero ahora mismo, en la actualización, significa que en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora, vas a caminar en ese poder de la resurrección. ¿Por qué tiene que caminar en ese poder como iglesia neotestamentaria? Para que nuestro cuerpo sea glorificado. Cuando le empecé a contar de estos pastores que estudiaron, que muchos le pagaron los estudios para ayudarlos, y empezaron a fallar en no creer que esto va a ser levantado, ya ellos caminaron para atrás y volvieron a estar en el camino de la muerte y no en el poder de la resurrección.
Porque los dos del pasado se revivieron, tomaron lugar en su mente y en su corazón y no puede ver el futuro de bendición. ¿Lo ven? La única confianza es Él. Y mira el 5 como te lo dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, quiere decir nos arrepentimos, fuimos bajo las aguas, nos morimos juntamente con Él, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que lo que hemos hecho, similarmente lo hizo Él, también lo recibiremos como Él también lo hizo. Pero hay una bendición suprema aquí, y es que en el aquí y en el ahora, en lo que Él viene a buscarnos, vamos a vivir en el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque es el poder donde hay milagros, señales, prodigios, portentos, liberaciones, sanidades, de todo lo que tú necesites. Milagros financieros, etcétera, 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 de todo. Porque para Él no hay nada imposible. Y lo imposible se hace posible para que nuestra fe sea acrecentada en su verdad. Amén. Ajá. Como Él mismo dijo, ¿viste? Sí, sí. Y Él le dijo a María también. Cuando Él le dijo a María, a Marta, verás la gloria de Dios. Y ella dice, no, pero será en el día postrero. Yo soy la verdad, la vida. Y yo soy la resurrección. Entonces Él le dice, yo soy la resurrección, para que ella entienda que el poder de la resurrección radica en todo aquel que ha creído en Él y persevera en la palabra. Entonces Él le dice, Lázaro, ven y sal fuera. No, pero Jesús, espérate, que todavía apesta. No, es que tú no has entendido. Es que tú no has entendido. Lázaro, levántate y anda. Y le dijo a la gente, córtenle las vendas. Eso es importante. No, esto es importante. Mira, cuando Jesús resucita, búsquenlo en las escrituras, dicen que resucitaron un montón de gente que había muerto hacía años atrás. Y fueron a sus familiares y dieron testimonio de lo que es el poder de la resurrección. Y ahí ustedes pueden ver cómo lo que Dios dijo a través de Jesús se cumple. Y te dice, wow. Y aquella gente murieron creyéndolo. Y lo recibieron. Por eso nosotros tenemos que necesariamente creerlo para poderlo recibir. Por eso yo siempre le digo a usted que cree es el que recibe. Porque si busca la definición original de creer es recibir. ¿Y por qué eso es así, pastor? Es interesante. Pues eso es así porque el poder de la resurrección se manifiesta en el futuro presente. Futuro presente, sí, como te lo dije, no es un disparate. Futuro presente. Porque todo lo que se gesta en el cielo ocurre en la tierra. Y para que se geste en el cielo, tienes que creer el futuro presente. ¿Lo ven? Sigue vigente todo el tiempo. Dios, porque cuando usted hace un análisis teológico completo, Dios está presente, o sea, el tiempo de Dios es presente. No existe pasado ni futuro. Es un eterno presente. Si entramos en él, nos llevamos aquí un buen rato hablando. Carlos estaba conmigo en la otra iglesia. Sí, no, pero es interesante, porque cuando dice, yo soy, entonces tú entiendes, Él es. Ahí está la respuesta de todo. No tiene que buscar más nada. ¿Lo ven? No hay pregunta, yo no sé, he hablado mucho y ¿estamos claros? No, dímela porque... Bueno, pues si quieres darle un momentito cortita y yo la contesto. La sabiduría es un presente eterno. Porque usa el intelecto. Sí, pero... a veces que yo te digo, la sabiduría es no hacer nada. Dice, pues ¿cómo va a ser? Sí, porque Él está trabajando mientras tú no lo estás viendo. Ya Él dijo, esto va a ser. Tú lo haces
Y el resto tienes que con calma esperar los cantazos que vienen, porque no van a venir, no te van a venir con flores, ni con chenas, ni con quenepa, te van a venir con pedras. Y tú vas a aguantar. ¿Y qué está haciendo Dios mientras tanto? Viendo si tu fe se mantiene y se sostiene. Cuanto más duro sea, oiga esto bien, cuanto más cantazos te den, más grande es la bendición. Y no es para que seamos masoquistas, pero es así. Cuanto más tiempo ocurre para tarde en el que ocurren las cosas, mayor es la bendición. Porque Dios está trabajando en ese futuro presente. Porque ese futuro ya es un presente para Él. Por eso Él dijo, ya es. Dice, completado es. Ya está hecho. Lo que pasa es que si Dios nos diera todo corrido, nos vamos a volver locos. Por eso nos da cantito a cantito y nos va madurando para que podamos entender el proceso. Que si no, nos vamos a caer. Sí, Él sabe hasta dónde podemos llegar. Dice que Él no permite la tentación más allá de lo que podamos resistir. Porque es todo medido y Él es soberano y lo conoce todo. Bien, este próximo del 13 al 16 nos habla de la tentación. Dice, ¿nos da ahí un minutito? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Así que tenemos que saber que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Y la tentación nunca proviene de Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es santa y es omnipotente, resistente a hacer todo lo que sea contrario a Él. O sea, Dios responde a sus principios y sus principios se hacen valer en todo y no hace excepción de la regla. Por esto es importante que nosotros entendamos, porque hay veces que la gente toma una decisión y después viene a consultárselo a Dios. No. Entonces tú no estás informando a Dios lo que tú vas a hacer. No es así. Tienes que preguntarle a Él y que Él te diga lo que tiene que hacer. Amén. Esto es importante que lo entendamos. Perdón. El principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Eso está también en los Salmos y en Proverbios 2 o 3. Es importante, por eso, si nosotros vamos a hacer algo, nosotros tenemos que consultar a Él. Nosotros le vamos a informar. Y la gente quiere hacer las cosas a su manera, salud. Y después informarle a Dios a ver si Dios me bendice, a ver si Dios me ayuda. No es así. ¿Por qué? Rápido. Dios tiene una programación en nosotros que es sincrónica con los tiempos y el espacio. Porque Dios en la sustancia base es tiempo. Si usted ve eternidad, eternidad significa tiempo. Y tiempo es Dios. Entonces, Él tiene una programación sincrónica de todas las cosas así. Usted ve que un eje va engranado con el otro y otro con el otro y otro con el otro y así, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas sin consultarlas, los ejes se empiezan a salir de sitio. Y nos sacamos del espacio de tiempo, de la programación de Dios, y las cosas empiezan a salir mal. Y las cosas no empiezan a coincidir. Entonces me pasó esto, me pasó aquello, y mira esto, porque te saliste de sincronización de la armonía del tiempo. Entonces, la bendición que estaba para cumplirse, quizás el mes que viene no se cumple, pasa un año y no se cumple. Entonces, ¿pero por qué me está pasando? Porque sacaste de la sincronía de tu vida a Dios, en lugar de sincronizarte con lo que Dios quería hacer. ¿Lo ven? Porque Dios es tiempo y es eterno. Cuando usted busca eternidad y tiempo, termina diciendo es Dios. Carlos. Y esclavos del Señor. Coge ahí. Y esclavo del Señor. Y el siervo o el esclavo del Señor no hace nada sin consultárselo a su amo. Exacto. Y a veces si nos brincamos eso, entonces
tenemos los problemas, que metemos las patas y después tenemos el cocotazo del jefe. Sí, es así. Las consecuencias del error lo tenemos que vivir. Y lamentablemente a veces no entendemos por qué las cosas no salen bien. Y es que hemos descuidado el proceder correcto de parte de Dios para nuestra vida. Y eso pasa cuando no entendemos la pureza de su verdad. Si nosotros entendiéramos la pureza de su verdad, no escatimamos en consultarle todo a Él. Pero si Dios lo sabe. Eso no entendiste. Hello. Dios lo sabe todo. Tú eres el que tiene que saberlo todo. Entonces, hay que la gente actúa sin pensar. Otros me dicen, es que yo siempre lo he hecho mal. ¿Sabes qué? Toda la vida lo he hecho mal. ¿Cuándo vas a cambiar? Y no le salen las cosas, y no le salen las cosas, y no le salen las cosas. Pero es por eso mismo. Sí. Sin necesidad. Salud. Sí, más fácil y saber esperar en su tiempo para hacer las cosas. Y todo lo que haga será bendecido. Y ahí está la base de la verdadera prosperidad. Dios nos bendice y Dios nos quiere ayudar a todos en todo. Pero somos nosotros que tenemos que movernos en esa bendición. Amén. Bueno, ya son las 9. Dudas, preguntas, nos quedamos aquí, vamos a marcarlo. Nos quedamos en el versículo 13, ¿verdad? No hay preguntas, dudas. Pues vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Hay alguien que tenga una petición de oración especial? ¿Por qué? Vamos a orar por la esposa de Carlos Ortiz, Carmen Ortiz. El esposo de Carmen Ortiz, porque está enferma ella. Bueno, pues vamos a orar por este matrimonio y nos vamos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, nos ponemos en común acuerdo, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de cada detalle de nuestra vida. Nada ocurre sin que tú tengas, Señor, conocimiento. Padre, ten en tu mano, trábalo de la mano derecha, sana al enfermo, sana a la enferma, restaura al caído, levanta, Señor, a todo aquel que esté angustiado, que esté deprimido. Sé propicio en todas las necesidades y no olvides ninguno de tus atributos para con cada uno de nosotros. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida, que podamos regresar con bien, que tengamos sueños contigo, que mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu y nuestra alma estén en adoración a ti, como están los santos en el cielo. De tal manera, Señor, que estamos conectados contigo 24/7, sabiendo que tú tienes cuidado de todo y que tú bendecirás nuestra vida. Y si sonara la trompeta, Señor, que nos vayamos juntamente para el cielo todos y que nuestros oídos estén destapados. Y no olvides ninguno de nuestra familia, Señor, porque somos unos juntos en Cristo Jesús para la grande obra que nos comisionaste. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.